Ok, hoy es marzo 24 de 2021. Eh, Quería hablar acerca de la estructura que proponen los gurús en Hollywood. Los gurús son los sabios supuestamente de cómo se construye una historia o el guión de una película, el estilo Hollywood. Y la verdad es que si te pones a seguirlo a ellos, vas a encontrar muchas verdades y también mucho atraso. Porque ellos te dan una, no todos, pues hay diferencia entre uno y otro. Pero muchos de ellos te hablan de una estructura muy básica en la cual por ejemplo te dicen la estructura de los 3 actos, ¿ya? Comienzo, medio y final. ¡Wow! ¡Qué genio!, ¿no? Porque, o sea, que ya se sabe que todas las historias tienen que empezar, tienen la mitad y la resolución, ¿no? Entonces, ¿qué es la gran cosa que me está explicando ahí? Sino que una cosa netamente lógica. Igualmente las historias son eh, tienden a si sabemos, si tenemos el instinto de, bueno, de, de simplemente contarte lo que pasó. Esas son las historias. Esas son las bases de las películas, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces ellos, por ejemplo, te hablan de que la historia, todos los cuentos de todas las películas tienen que tener un personaje principal, un protagonista, lo cual no es cierto, ¿ya? Como decimos nosotros en Nicaragua, por ejemplo, el chavalo de la película. Entonces, ok, está bien. El chavalo de la película existe, ya, el protagonista. Pero no necesariamente esa es la única forma de contar una historia. Hay otra forma. Pueden haber 2 protagonistas, pueden haber 3 protagonistas, pueden haber varios protagonistas. Entre más protagonistas tenga tu historia, menos en el enfoque en una sola persona. Ahí es donde se pierde, ¿no? ¿Cómo se llama? El enfoque básicamente ¿cómo se llama? Eh, Repito lo mismo dicho antes, pero a veces es que una persona para cierto tipo de historia no da. Entonces tiene que tener por lo menos 2 protagonistas, 3, 4. Eh, ya expanderte más que eso, ya te la estás jugando mucho, porque ya 4 es en exceso. 1 es suficiente para cierto tipo de historia. 2 es suficiente para cierto tipo de historia. Y, y dependiendo, ¿cómo se llama? Porque, por ejemplo, ellos te proponen una trama lineal. De fulano de tal quiere llegar hasta cierto punto, quiere ganar. Rocky quiere ganarle o por lo menos aguantarle a Apollo Creed en Rocky, ¿no? Eh, una manera lineal por ejemplo, Terminator, sobrevivir al Terminator, ¿ya? Y ganarle si es posible, ¿no? Pero por lo menos sobrevivirlo, ¿ya? Para sobrevivirlo había que matarlo, entonces, o eliminarlo porque no era, matarlo porque no era persona, ¿no? Pero entonces ese tipo de cosas hay que expandir mucho en eso, porque contar una historia depende de la historia. Hay muchas formas de tejer, ¿ya?
Entonces hay mucho entretejido, no simplemente acto 1, acto 2 y acto 3. Comienzo, mitad y final. Entonces la gente va y comienzan a comprar libros y entonces van a sus charlas y todo. Realmente no te están enseñando mucho, porque te están enseñando de una manera muy simplista, muy básica de una historia. Entonces la cosa no es así. Hay que ahondar. Sobre todo, es lo que yo decía la última vez que estaba hablando, es que tenemos que aprender a hacer la ingeniería al reverso. Ver qué películas nos han llamado la atención, qué películas nos atraen, para después hacerles el análisis, ¿ya? Ver por qué nos gustaron, por qué esa película nos tocó a un nivel emocional o nos impactó, y entonces tratar de entonces poner en práctica esos sistemas, ¿no? que se emplean. Entonces yo mañana voy a poner otro video que voy a explicar, voy a poner un pequeño ejemplo, una historia ahí que es simplemente para explicar cómo se puede mejorar ese sistema. Entonces, para precisamente no ser aburrido. Pues si vamos en una forma lineal, es un obstáculo tras otro, un obstáculo tras otro, un obstáculo tras otro, siempre el mismo personaje. Entonces, es difícil. Pues suena fácil, pero eso es más difícil que lo que yo voy a proponer ahora. Entonces, pero ellos se lo dan a la gente como que fuera el primer grado de primaria, ¿ya? Entonces la gente se frustra porque, ok, está el primer acto, está el segundo acto, está el tercer acto, pero realmente no te dicen la historia que tienen que contar, obviamente, porque esa la tiene que intuir uno. Pero aparte de eso, te vas a quedar dormido en el primer acto, porque hay que buscarle muchas vueltas a tu historia. Si tu historia no tiene profundidad, incluso con distintos diseños de secuencias de trama, se te puede dormir la historia. Entonces es mucho tener imaginación, mucho ser creativo, y sobre todo, como dije antes, cuando empecé a hacer estos videos, tiene que salir de tu corazón, porque si no, no puedes ahondar en lo que quieres decir, ¿ya? Primero te tiene que tocar emocionalmente la historia para que puedas ahondar en ella. Así es que muchas gracias, buenas noches, goodbye.